Estás escuchando Código Futuro. ¿Cómo va? Soy Gasti Lobo y hoy un nuevo episodio de Código Futuro y esta vez con un físico neurocientífico, profesor de la Universidad de Tela, premio al mejor profesor de la licenciatura en tecnología digital. Bienvenido, Andrés Riesnik. ¿Qué tal, Gasti? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Un gusto enorme. Nobleza obliga, fui premio al segundo mejor profesor. El primero fue Javier Marenco, un fenómeno que le mando un saludo, un amigo también. Y el premio al segundo mejor profesor. El mejor de los que no ganaron, digamos. ¿Y eso tiene algo que ver con esto de que seas neurocientífico? O sea, ¿vos qué técnicas aplicaste para ser un mejor profesor? O sea, digo porque sí, yo siento que más allá de que te elijan o no los alumnos, porque depende un poco desde dónde empecé, pero todos podemos mejorar mucho en nuestra docencia y nuestra capacidad de enseñanza. Y tiene que ver un poco con conocer qué son las cosas que sirven o no. Y sí, yo pienso que varias de las cosas que yo estudié en neurociencia del aprendizaje las fui aplicando en mis clases para tratar de hacer las clases un poco más llevaderas, divertidas y que en definitiva consoliden el conocimiento que los chicos deberían aprender. Siempre cuento el caso de Daniel Córdoba, que fue un profesor salteño con un enorme éxito que lograba que hasta el 30% de los chicos que entraban al Balseiro, el Balseiro es el instituto por excelencia en la ciencia argentina, vinieran de Salta. Y eso era porque él enseñaba con una pasión increíble. Y en gran medida lo que hacía él era hacer como intervalos de alta intensidad, como en el entrenamiento cuando se hacen intervalos de alta intensidad, era como mucha intensidad durante 20 minutos, 30 minutos y después relajación 10 minutos. Y como diversión, relajación, después mucha intensidad, después diversión, relajación y así, 2 o 3 sprints así, o hasta 4, digamos. Y es una técnica que usaban nuestros abuelos en buena medida, se llama la técnica Pomodoro, de hecho. Entonces, en ese sentido, muchas veces la neurociencia del aprendizaje lo que hace es corroborar las cosas que por tradición milenaria muchos humanos ya saben que sirven y que no sirven. Eso es como relajar un poquito el cerebro, aflojar la tensión que tiene de aprender durante tanto tiempo. Sí, porque la principal característica del aprendizaje es que cansa, porque necesitas foco y concentración. Y eso produce cierto cansancio mental. Salvo que estés en un estado de flow, que llamamos, donde es un estado de concentración sin esfuerzo, pero que es muy difícil lograr. Y muy difícil de lograr en todas las materias que tenés que aprender en la universidad o en el secundario. Hay materias que no te van a provocar un estado de flow, que va a ser más difícil. Uno trata, sí, de que los chicos logren concentración y foco sin esfuerzo, pero no es trivial lograrlo. Y aún en un estado de flow creo que muchas veces es necesario hacer ciertos intervalos como para descansar la mente, distraerla un poco y después volver al foco y la concentración. ¿Y cómo definís a la neurociencia y cómo trabajás en eso? La neurociencia, a ver, por definición es el estudio del sistema nervioso. Nosotros, igual lo que hacemos en el Laboratorio de Neurociencia de la ITELA es lo que se llama neurociencia cognitiva, que es el estudio entre las neuronas y la mente. Lo que estudiamos son los que llamamos correlatos neuronales de los fenómenos mentales. ¿Qué quiero decir con esto? Lo siguiente. Los fenómenos mentales se conocen desde hace mucho. Por ejemplo, los griegos sabían que las mejores técnicas para memorizar cosas tienen que ver con transformar datos aburridos en imágenes visuales. Esto es algo que descubrió un poeta griego, Simónides Zeos, y que inventó la primera memotecnia. Y que descubrió el principio en el cual se basan todas las técnicas de memoria hasta los días de hoy, que es esto, transformar datos aburridos en imágenes visuales que puedas ver con los ojos de tu imaginación. Por eso uno cuando estudia subraya en colores. Por ejemplo, claro, ni hablar, sí. Eso los griegos ya lo conocían, pero lo conocían como fenómeno mental, pero los griegos no sabían nada sobre el cerebro. De hecho, Aristóteles pensaba que el cerebro era un radiador de calor que enfriaba la sangre. Entonces, fíjate que conocían fenómenos de la mente humana sin conocer nada sobre el cerebro. El entendimiento moderno de que los pensamientos, emociones y sentimientos tienen algo que ver con el cerebro es eso, es moderno. La historia del pensamiento humano es muy reciente, aunque hoy en día para muchos sea intuitivo. Y hoy en día lo que hace la neurociencia cognitiva, lo que hacemos nosotros en el laboratorio, y esa es la neurociencia que hacemos nosotros, es tratar de entender para cada fenómeno mental, como este descubierto por Simónides Zeos, que es la superioridad de la memoria visual humana, cuál es el correlato neuronal, qué es lo que pasa con el cerebro que puede explicar ese fenómeno mental. En este caso, por ejemplo, lo que explica el fenómeno mental descubierto por Simónides Zeos es el hecho de que 1/3 de nuestra corteza cerebral está dedicada al procesamiento de imágenes visuales. Nuestro cerebro está muy adaptado para procesar imágenes visuales porque evolucionamos en praderas africanas bañadas de sol, donde quien podía ver bien tenía una enorme ventaja de sobrevivencia y reproducción. En otras palabras, quien podía ver bien al león, lo veía al león de lejos, decía león, se eran todos corriendo, y los que no eran canapés de león. Y nosotros entonces estudiamos esa relación entre mente y cerebro y llamamos a esa relación correlatos neuronales de los fenómenos mentales. Y acá la palabra correlato es importante, y por eso hablamos de correlato, porque le escapamos un poco al debate filosófico
de si son los pensamientos lo que genera la actividad neuronal o es la actividad neuronal que genera los pensamientos. No nos importa mucho en nuestras investigaciones. Queremos simplemente entender qué pasa con el cerebro cuando pasa algo con la mente o qué pasa con la mente cuando pasa algo con el cerebro. Y ese es el tipo de neurociencia que estudiamos nosotros. Neurociencia cognitiva se llama. ¿Y qué es la actividad neuronal? Es decir, ¿son choques eléctricos? Sí, las neuronas, por definición, son células que transmiten corriente eléctrica. Y entonces en el cerebro, tu cerebro está hecho por aproximadamente 100.000 millones de neuronas, cada una conectadas con otras 10.000 neuronas en promedio. Físicamente, ¿cómo representarías eso? Es decir, un granito de arena. Buena pregunta. Mira, yo hay una comparación que hago que es la siguiente, porque yo doy clases en la Escuela de Negocios de Itela. Entonces también, para tratar de llevarlo un poco a algo que ellos conozcan más, nosotros al FMI le debemos aproximadamente 50.000 millones de dólares. Entonces yo digo, por cada dólar que le demos al FMI tenemos 2 neuronas. Mira, llegamos más. Pero es verdad que tendría que pensar una analogía con granitos de arena que siempre son fantásticas. Yo hasta el día de hoy me acuerdo, una de las cosas que me llevó a la física fue Carl Sagan cuando en la serie Cosmos, una escena muy famosa, agarra un puñado de arenas y lo tira para arriba y dice que existen más estrellas en el universo que granos de arena en el planeta Tierra. Yo me acuerdo de eso hasta el día de hoy, se lo conté a todos mis amigos en la primaria, hasta el día de hoy cada vez que nos encontramos me cuentan que cómo los impresionó a ellos también cuando yo les conté que había visto eso. Así que tendría que pensar esa analogía, que es muy buena idea. Tengo que pensar cuánto volumen de arena implica 100.000 millones de granos de arena y eso sería una comparación. Estoy pensando que, claro, cada granito de arena es mucho más grande que una neurona, así que probablemente va a ser bastante más grande que el cerebro, pero pues, calculo que será, no sé, el tamaño de una habitación normal, ¿no? Pero bueno, tendré que hacerme esa pregunta, está buena. Y cuando soñamos, ¿qué se genera en nuestro cerebro? Cuando soñamos, mira, algo que te puedo decir que se sabe bastante bien es que cuando vos soñás con ciertas cosas se activan las mismas partes del cerebro que se activan si vos las pensás o si las mirás. Por ejemplo, si vos soñás con un árbol, se va a activar la misma parte del cerebro que se activaría si vos ves un árbol o si pensás en un árbol. De hecho, en base a eso es que se hace la decodificación neuronal de los sueños hoy en día. Ya hay varios artículos mostrando algo que es bastante impresionante, porque la opacidad de nuestros pensamientos y nuestros sueños parecía ser algo, absolutamente primordial para el ser humano. Y además, ¿qué más importante de guardar que tus propios pensamientos, ¿no? Y sin embargo, hoy en día, con este tipo de técnicas donde yo como que trazo un diccionario de tu cerebro, o sea, te digo, bueno, pensá en un árbol y anoto qué parte del cerebro se activa. Pensá en tu mamá y anoto qué parte del cerebro se activa. Pensá en algo feliz y veo qué parte. Pensá en algo triste y voy viendo qué parte del cerebro se te activan cuando vos pensás en diferentes cosas. Tengo ese diccionario que a cada pensamiento relaciona una actividad neuronal y después cuando te vas a dormir mido tu actividad neuronal y puedo en base a tu actividad neuronal inferir con qué estás soñando. Entonces después te despierto y digo, che, ¿vos soñaste con tal y tal cosa? Y te dicen, sí, soñé con tal y tal cosa. No todavía a un nivel de con mucha precisión, ¿no? Con bajo, me sale la palabra en inglés, una baja precisión, digamos. No es que te digo, soñaste que tu mamá te dijo esto. Claro, pero no a sí, detalle. No el detalle, pero sí que soñaste con tu mamá, por ejemplo. O sea que se podría en algún futuro, generando o revolucionando esto que vos me decís, este diccionario, leer los pensamientos. En principio sí, o sea, ya se está haciendo y se va a hacer cada vez mejor, pero yo creo que eso tiene un límite, porque tiene un límite los instrumentos que tenemos para medir el cerebro y nada indica que vamos a poder mejorar demasiado ese límite. O sea, sí podemos medir la actividad neuronal de forma invasiva. Yo te abro el cráneo, te pongo electrodos y ahí puedo medir neurona por neurona, pero eso no lo vamos a hacer. Ajá. Las dos técnicas que tenemos hoy en día para medir actividad neuronal de forma no invasiva son la resonancia magnética funcional y la electroencefalografía, que las dos tienen muchas limitaciones. La electroencefalografía tiene muy buena resolución temporal, o sea, puedo medir milisegundo por milisegundo lo que le pasa a tu cerebro, pero muy mala resolución espacial, es decir, solo puedo ver qué pasa en grandes cachos de tu cerebro. Puedo decir, bueno, más o menos se activó la parte de adelante, la parte de atrás o la del costado, pero no mucho más que eso. ¿Eso es lo que hace Neuralink? No, lo de Neuralink es invasivo. Estas dos técnicas que estoy diciendo son no invasivas. Ah, mira. Que ahora si querés te cuento de Neuralink. Dale. Pero esta otra... Entonces, te digo, las limitaciones de las técnicas que tenemos hoy para leer el cerebro de forma no invasiva y que van a limitar entonces nuestra capacidad de leer los pensamientos y los sueños. Porque tenemos dos grandes técnicas. Electroencefalografía, que tiene buena resolución temporal pero mala resolución espacial. Y después tenemos resonancia magnética funcional, que tiene muy buena resolución espacial, muy buena más o menos, porque mide, qué sé yo, milímetro cúbico por milímetro cúbico. Igual ahí hay millones de neuronas en milímetro cúbico, pero bueno, milímetro cúbico por milímetro cúbico. Pero tiene muy mala resolución temporal. Para que yo pueda medir, por ejemplo, qué parte del cerebro se activa con una resonancia magnética funcional cuando vos pensás en tu mamá, tenés que pensar en tu mamá durante muchos segundos. No es que pensás en tu mamá, listo, es esta parte, ¿no? Entonces, las dos técnicas tienen sus limitaciones. Y estas son las técnicas no invasivas que se podrían utilizar para leer los pensamientos o los sueños, por ejemplo. Después están las técnicas invasivas a lo Elon Musk, que ahí sí, pero Elon Musk lo que hace con Neuralink es te hace un agujero en el cráneo
y te instala un chip en el cráneo. De todas formas, también tiene muchas limitaciones eso. En esa historia es interesante saber que hubo un argentino que jugó un papel importante en los descubrimientos que llevaron al desarrollo de Neuralink, que fue Rodrigo Canquiroa, que es un investigador argentino, un físico, después se dedicó a la neurociencia. Hoy en día está en un instituto muy importante en Barcelona, pero trabajó muchos años en la Universidad de Leicester en Inglaterra, desde donde hizo una investigación que dio como fruto un artículo que se publicó en una revista importantísima, una de las más importantes del mundo, y ese artículo tuvo un impacto a nivel mundial a tal punto que sacaron notas sobre ese artículo la BBC, la CNN, Fox News, un montón de cadenas internacionales lo entrevistaron a él. Fue el año 2006, cuando él demostró por primera vez algo que hoy en día usa Elon Musk en Neuralink, y es que existen neuronas que codifican conceptos únicos. Él descubrió en su momento una neurona en un paciente, y esto es lo que publicó, que se activaba, sí o solo sí, esa neurona, el paciente estaba frente a un estímulo relacionado a Jennifer Aniston. Entonces era la neurona de Jennifer Aniston. ¿Una sola neurona? Era una, no. Hoy en día sabemos que hay muchas neuronas que codifican un concepto, pero él detectó una. Había una que se activaba sí, solo sí, había un concepto relacionado a Jennifer Aniston. Y hoy en día sabemos que esas neuronas que codifican conceptos únicos están todo el tiempo creándose en el hipocampo, en una parte del cerebro muy profunda, que es donde se generan las memorias en general. Y es gracias a las técnicas para poder detectar la activación de neuronas únicas con estos electrodos que instala Elon Musk en el cerebro de las personas que se puede entonces hacer muchas de las cosas que hace Neuralink. De todas formas, Neuralink tiene un montón de limitaciones. Ahí, de todo, ¿quién soy yo para criticar a Elon Musk? ¿No? Pero bueno, en mi muy humilde opinión, de todo lo que hace Elon Musk, a mí eso me parece lo más vendehumo. Ajá. Como que pienso tienen ciertas aplicaciones médicas, sobre todo para personas, por ejemplo, parapléjicas, que con su pensamiento pueden mover un joystick, pero no mucho más que eso. O sea, y sobre todo lo que no va a pasar, y esto lo digo porque sé que este podcast lo escucha gente joven, lo que no va a pasar, que lo escuché bastante, alumnos que dicen, ¿para qué voy a estudiar esto si después me puedo instalar un chip en la cabeza que me lo enseñe? No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar ni en 10, ni en 100, ni en 200 años. Porque el aprendizaje depende de la construcción de rutas neuronales microscópicas que dependen de ciertos procesos bioquímicos, que no va a haber ningún chip que permita acelerar esos procesos, porque sabemos que las reacciones químicas tienen sus tiempos característicos que no se pueden acelerar porque, si crees en Dios, lo dijo Dios, si no crees en Dios, porque las leyes de la naturaleza te dicen que ese proceso físico no puede acelerarse. Entonces, eso no va a pasar. No va a pasar que te hagas a la Matrix un download de un conocimiento en tu cabeza. Claro, ¿no? Quizás en el exterior, ¿no? Como por ejemplo ahora que se estuvo divulgando esto de aprender inglés o no por la inteligencia artificial que te traduce en el momento. O sea, sí, claro, bueno, eso sí, eso es otra cosa y eso va a pasar. Ese es un debate que tengo un poco con mi sobrino, que dice, ¿para qué aprender inglés si me lo va a traducir la inteligencia artificial? Sí, ahí ya es otro cantar y bueno, ahí se podría conversar más y puede ser realmente que ahí sea menos prioritario el inglés en algunas situaciones. Por ahora yo diría que no, yo recomiendo mucho leer inglés, aprender inglés. En nuestro campo, en la ciencia, sin lugar a dudas, el inglés es el idioma que tenés que saber. Todos los papers, todas las conferencias internacionales, todos los debates se dan en inglés. Entonces, eso, sin lugar a dudas, tenés que poder leer y escribir y entender inglés si querés dedicarte al mundo de la ciencia. ¿Y cómo se relaciona la neurociencia con la inteligencia artificial? ¿Trabajás con ello? Bueno, mira, justo sí, porque nosotros en Ditela hay una carrera que se abrió hace 3 años que se llama Tecnología Digital, que la dirige Agustín Gravano. Agustín Gravano es un pibe, cuando yo digo pibe es un pibe de mi edad, 47 años, pero para mí es un pibe, que una carrera brillante, hizo ciencia de datos en la UBA, después se fue a Columbia University de Nueva York, hizo su doctorado ahí sobre inteligencia artificial, ciencia de datos, pero cuando montaron esa carrera, él con Nico, otro profesor de Ditela, crearon para el último semestre de la carrera una materia llamada justamente Neurociencia e Inteligencia Artificial. Y esa materia la estuve armando, la vamos a dar, los docentes vamos a dar Agustín y yo. Entonces, durante todo este semestre estuve reuniéndome una vez por semana con Agustín para armar la materia, así que tengo bastante fresco, de hecho, toda esa relación entre neurociencia e inteligencia artificial y cómo fueron coevolucionando a lo largo del siglo XX. De hecho, la inteligencia artificial, tal como la conocemos hoy en día, la primera gran revolución se produjo cuando los científicos de datos se dieron cuenta de que imitando el funcionamiento de una neurona artificialmente, o sea, en una computadora, podían procesar ciertas informaciones de forma óptima. Hoy en día todas las inteligencias artificiales tipo ChatGPT se basan en simular redes neuronales, son redes neuronales artificiales. Y eso, lo que se vio es que es terriblemente productivo para poder hacer diferentes tareas que relacionamos a la inteligencia, y ese, por ejemplo, es uno
de los ejemplos que podemos dar de cómo coevolucionaron la neurociencia y la inteligencia artificial. Cómo la inteligencia artificial, la computación, aprendió la neurociencia para hacer algoritmos óptimos. Por otro lado, también te podría dar ejemplos de cómo los desarrollos de la computación ayudaron a la neurociencia. De hecho, lo que provocó la explosión del conocimiento de neurociencia en la segunda mitad del siglo XX fue el desarrollo de las ciencias de la computación en la primera mitad del siglo XX. Porque el desarrollo de la computación y las primeras computadoras, vos pensás que la primera computadora programable, la ENIAC, empezó a funcionar en 1948. O sea, toda la primera mitad del siglo XX fue el desarrollo de la computación y como fruto de ese desarrollo aparecen nuevos conceptos que antes no existían, como el de hardware, el de software, el de algoritmo, el de información. La definición de información que se usa hoy en día, por ejemplo, también fue publicada en 1948, el mismo año, por un científico de Bell Labs llamado Shannon, y fue el desarrollo de esos conceptos lo que permitió en la segunda mitad del siglo XX revolucionar la neurociencia y el aparecimiento de la neurociencia cognitiva. Porque la neurociencia cognitiva, lo que yo te contaba recién, que nosotros estudiamos cuando estudiamos la relación entre mente y cerebro, al cerebro lo analizamos como un sistema de procesamiento de información. Y el propio concepto de sistema de procesamiento de información es un concepto que viene en la primera mitad del siglo XX cuando se empieza a desarrollar la computación. De tal manera que es una historia muy interesante y muy enriquecedora y que tiene que ver con un enriquecimiento mutuo la historia de la neurociencia y la computación a lo largo de todo el siglo XX y ya ahora en el siglo XXI. Hasta el día de hoy seguimos viendo avances en la inteligencia artificial que tiene que ver con descubrimiento de la neurociencia y viceversa. Hoy, por ejemplo, hoy estamos tratando de desarrollar, Aramos dijo el mosquito, la humanidad está intentando desarrollar una inteligencia artificial general que sea lo más parecida posible a la humana. Ajá. Y en los nuevos intentos, las últimas arquitecturas de esas redes neuronales para imitar la inteligencia humana, vemos que empiezan a imitar la arquitectura del cerebro, que se empiezan a dar cuenta los científicos de la inteligencia artificial, que es también una forma óptima de procesar información, porque el cerebro humano trabaja con módulos. Vos nacés con ciertos módulos especialmente preparados para ciertos procesamientos específicos. Vos, por ejemplo, cuando a los 5, 6, 7 años hablas bien, lo que estás haciendo es un milagro de la computación. Y que ninguna computadora moderna, ni ChatGPT lo puede hacer igual de bien, e incluso no lo hace igual de bien cuando usa millones y millones de veces más energía. El cerebro de un niño, una niña de 6, 7 años que habla bien, lo hace gastando 1 watt de energía. 1 watt no es nada. Esta lamparita que tenemos acá, que es una lamparita típica de una casa, tiene 100 watts de energía. El cerebro de un niño es 1 watt, una centésima parte de eso. Y con una centésima parte de eso hace una computación que ninguna computadora de hoy en día, ni siquiera con millones y millones de veces más energía, puede realizar. Ahora, ¿por qué lo hace bien el niño? No es porque eso sea fruto de una sagacidad más general. No es que le entiende sintáctica, morfología de las palabras o semántica. Es miembro de la especie humana. Habla bien como una araña, teje telas de araña sin saber de geometría. Porque es araña. El humano habla bien porque es humano y porque como tal tiene módulos cerebrales específicamente diseñados para procesar ese tipo de información. Vos cuando nacés tenés ciertos módulos en el cerebro ya preparados, entre comillas, por la evolución para ciertos aprendizajes y procesamientos. La inteligencia artificial general ahora lo que se está viendo es que la forma más efectiva de procesar información es también modularizar esos cómputos. Que no sea una sola red neuronal gigantesca, sino varias redes clusterizadas como módulos como en el cerebro que se intercomunican como en el cerebro mediante grandes rutas de información, grandes rutas neuronales en el caso del cerebro. Me parece súper interesante ver cómo a medida que vamos desarrollando, y esto pasa mucho en general, ¿no? Con la biología, vamos desarrollando cosas, tecnologías y nos damos cuenta que la naturaleza ya lo había inventado en algún momento. Así como nos copiamos de los aviones. Claro, en buena medida ni hablar, sí, de los aviones, sí, y hay muchísimos ejemplos. Hoy justo, yo soy muy amigo, porque soy amigo de la secundaria, nada que ver con mi formación, pero soy muy amigo del director de Ganadería y Pesca de la Nación, Silvio Marchetti, le mando un abrazo. Y le acabo antes de ir para acá, me vi un paper que me pareció muy divertido, se lo mandé, le dije, tenés que implementar una política pública respecto a esto. Unos investigadores, creo que era en Japón, pintaron unas vacas como si fueran cebras. Entonces, ¿para qué? Porque al parecer la razón evolutiva de que las cebras tengan rayas es que disminuye, por alguna razón confunde a los insectos y entonces hace que las piquen menos. Y parece que la picadura de los insectos en la ganadería es todo un problema para la producción. Entonces estos tipos dicen que pintando vacas con rayas como cebras mostraron que le pican mucho menos los insectos. O sea que están jugando con la neurociencia ya de los insectos incluso. Exacto, exactamente, sí. Entonces le digo, mirá, Silvio, tenés que implementar una política pública, hay que pintar todas las vacas de rayadas. Se rió, me dijo, muchas gracias, voy a leer un paper del 2019, que justo lo leí ayer. Pero fíjate cómo la humanidad de nuevo, la naturaleza ya inventó una forma que es para evitar que los insectos piquen a los mamíferos, que es ponerles rayas, y nosotros la estamos imitando ahora para tratar de minimizar que los insectos piquen a las vacas, digamos. Pero digamos, esa cosa de inspirarse en la naturaleza y cómo la naturaleza fue
encontrando mediante sus propios mecanismos formas óptimas de hacer las cosas, es muy impresionante para mí y creo que se está viendo muy claramente ahora en el desarrollo de la inteligencia artificial. Cómo se está viendo cómo las arquitecturas óptimas de procesamiento de información imitan en gran medida lo que la naturaleza ya desarrolló para procesar información, que son los sistemas nerviosos de los diferentes animales. ¿Y sigue evolucionando el cerebro humano? A ver, con la inteligencia artificial dicen de que ya no estamos estudiando tanto como antes, por ejemplo, y una de las principales razones del crecimiento del cerebro es estudiar y aprender. Sí, espera, pero hay una evolución biológica en larga escala y después hay una evolución nuestra, individual, de nuestro cerebro, ¿no? Digamos, yo pienso que, primero, a escala biológica es probable que no esté evolucionando más eso, porque no hay una presión de selección. Hoy en día no es que hay personas que por tener un cerebro así o asado sobreviven y se reproducen más que otras. En ese sentido no diría que el cerebro sigue evolucionando a nivel evolutivo. A nivel individual, creo que cada vez que implementamos nuevas tecnologías que nos permiten aprender mejor las cosas, en un sentido sí evoluciona el cerebro. A ver, por ejemplo, la lectoescritura es una tecnología muy moderna humanamente. El ser humano está sobre el planeta Tierra en su genética actual y con su cerebro de nacimiento actual hace aproximadamente, depende del autor que uno lea, pero aproximadamente 200.000 años. Es decir, si retrocedemos en la máquina del tiempo 200.000 años, traemos un ser humano de ese momento a la actualidad, se puede reproducir con un ser humano actual. Uh-huh. La lectoescritura, también depende del autor que uno lea, pero grosso modo tiene unos 15.000 años. O sea, el ser humano 200.000 años, lectoescritura 15.000 años. O sea que el cerebro no puede haber evolucionado para la lectoescritura. No es que está preparado. Yo recién dije que estamos preparados para aprender un lenguaje hablado, no escrito. Uh-huh. En condiciones típicas de desarrollo, cualquier ser humano adquiere un ser humano con una genética típica, un desarrollo típico, adquiere un lenguaje hablado, en prácticamente cualquier condición. Lo mismo no pasa con la lectoescritura, necesitas educación formal. ¿Por qué? Porque la lectoescritura, el cerebro no vino preparado por la evolución para aprender lectoescritura en condiciones típicas de desarrollo. Necesitas preparar a las personas para aprender lectoescritura. La lectoescritura es una invención humana moderna, es una tecnología moderna, pero que nos cambia el cerebro. Cuando vos te alfabetizas, tu cerebro cambia, evoluciona en ese sentido. Claro. Hay muchas más rutas neuronales entre dos partes del cerebro, la que procesa imágenes visuales y la que procesa el lenguaje. De hecho, yo puedo saber si una persona es analfabeta o no, sin preguntarle nada, simplemente poniéndole en un resonador magnético funcional. Digo, simplemente igual cuesta $2 millones ese resonador magnético funcional, ¿no? Es un poquito más caro, pero yo podría ponerle en un resonador magnético funcional, medir la estructura de su cerebro, y como ese cerebro no tiene conexiones entre la parte visual y la parte del lenguaje, me doy cuenta que esa persona no fue alfabetizada. Porque el cerebro cambia. Eso es algo, como una de las reglas número 1 de la neurociencia, es que al contrario de los otros órganos del cuerpo, tu cerebro cambia estructuralmente y funcionalmente con la crianza y la educación. Eso no pasa. El corazón, los pulmones, los riñones, vos no esperás que cambie demasiado en su estructura y funcionamiento de acuerdo a tu crianza. Pero sí pasa con el cerebro. El cerebro sí. En ese sentido, creo que podría decir yo que el cerebro evoluciona a lo largo de nuestra vida y evoluciona a lo largo del desarrollo tecnológico humano porque las diferentes tecnologías como la lectoescritura nos permite hacer que el cerebro empiece a tener nuevas estructuras y nuevas funciones. Uh-huh. De todas formas, dicho esto, hay cosas que no van a cambiar en relación al cerebro y que tiene que ver también con lo que decía yo recién de Elon Musk, de que no va a haber un chip que te haga un dólar del conocimiento. Vas a seguir necesitando foco, concentración y esfuerzo para aprender y eso no va a cambiar con las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías lo que van a hacer es amplificar las diferencias entre quienes logran foco, concentración y esfuerzo y quienes no lo logran. Ajá. Porque también son una distracción permanente y constante. Mi generación, vos sos mucho más chico que nosotros, pero yo tengo 47 años y mi generación le decía a la tele la caja boba. La caja boba porque ya nos habíamos dado cuenta que los chicos que miraban mucha tele les costaba más aprender. Uh-huh. Y vos hoy en día tenés la caja boba el 100% del tiempo en tu bolsillo. Sí. Entonces es una tentación permanente, pero a su vez es también una enorme herramienta para el aprendizaje. Entonces hay una posibilidad de o ceder a la procrastinación permanente o aprovechar esa tecnología para aprender mejor. Y eso va a hacer que se amplifique la diferencia entre quienes logran esa concentración y foco necesario para el aprendizaje y quienes no. Además, porque también el mundo es tal que hoy en día necesitas aprender constantemente cosas nuevas para no... Mi abuelo, lo que estudió en la universidad, 5 años de estudio, y después toda su vida ese conocimiento le sirvió para vivir y para ahorrar y comprarse una casa y todo, ¿no? Sin embargo, hoy en día lo que aprendes en la facultad al poco tiempo muchas veces se hace obsoleto. Entonces estás mantenerte aprendiendo todo el tiempo. ¿Y las tecnologías facilitan eso de un aprendizaje constante en el tiempo? Sí, yo creo que sí. Si la usás bien, sí. También está la otra tentación, que es la de procrastinar permanentemente viendo videos en Instagram. No tengo nada contra Instagram, tengo Instagram, síganme. Pero yo le muestro a mis alumnos, y cuando doy charlas, un video de un mono en Instagram. Porque los monos pueden usar Instagram bien.
Aprende, o sea, le das y va y escrolea, va para el costado, vuelve, mira una foto, mira otra. Después se los puedo mandar el video. Es muy impresionante. Se los muestro a propósito para que vean que está bien ver un poco de videos, pero cuando estás horas y horas mirando videitos, estás haciendo algo que un mono puede hacer, no estás ejerciendo tu humanidad. Entonces, tener ese cuidado es importante, ser consciente de eso, de cómo lo visual te distrae todo el tiempo sin aportarte demasiado a tu aprendizaje y a crear conexiones neuronales que son necesarias para el aprendizaje. Bueno, tal vez eso te ayuda a entender que no es lo mejor que puedes hacer para tu vida estar horas y horas mirando videitos de TikTok o de Instagram. ¿Y el mono tiene las mismas redes neuronales que un humano? Porque ¿por qué es tan parecido que encima...? No, es bastante... No, sí, bueno, a ver, o sea, muchos monos son los animales genéticamente más cercanos a nosotros y nosotros tuvimos un ancestro común hace 2 millones de años con los chimpancés y los bonobos, que son las especies de monos más cercanas a nosotros, nuestros primos genéticos, digamos. Y en muchas cosas sí hay regiones homólogas del cerebro del mono a la nuestra, pero nuestro cerebro tiene una corteza cerebral gigantesca que los monos no tienen. Cuando nosotros nos separamos hace 2 millones de años del ancestro... Tenemos el ancestro común hace 2 millones de años con los bonobos y los chimpancés. Y en esos 2 millones de años de evolución, lo que pasó con el cerebro humano se llama la gran encefalización. Porque creció mucho el cerebro. Nuestro cerebro creció mucho, nuestra cabeza se hizo grandota. Ajá. Y por eso nosotros nacemos los seres humanos en estado casi fetal, completamente indefensos. ¿Por qué? Porque si la cabeza del bebé sigue creciendo, no tiene por dónde salir. El canal de parto no soporta. Ya, de hecho, en la antigüedad parece que hasta el 25% de las mujeres morían durante el parto. Entonces, y tenía que ver con esto, con la cabezota esa que tiene por algún lugar por donde salir. Entonces, como que también hubo una adaptación evolutiva por la cual el ser humano, para poder tener una cabeza tan grande, tiene que nacer casi prematuramente, casi en estado fetal. Necesita mucho cuidado parental, más que ningún otro animal. Y eso tiene que ver con la gran encefalización, con que nuestro cerebro se diferenció de los demás animales, desarrollando una corteza cerebral muy específica del humano, con un cerebro social muy importante y sobre todo una corteza prefrontal, la parte del cerebro que está detrás de tu frente, que es la parte más característicamente humana y la que se desarrolla por último a lo largo de nuestras vidas, y que, entre otras cosas, por ejemplo, ayuda a la inhibición de los impulsos y a la organización del pensamiento. Por eso los adolescentes todavía no terminan de desarrollar la corteza prefrontal y les cuesta inhibir sus impulsos y organizar su pensamiento. ¿Pero entonces el tamaño del cerebro influye en la inteligencia? No, eso no. O sea, la estructura y el tamaño del cerebro nos diferencia de los otros monos. Digo los otros porque somos monos. Hay un libro muy lindo llamado El mono desnudo. Pero después, en lo individual, no. Se hicieron estudios para ver eso, para ver si el coeficiente de inteligencia de las personas correlacionan con el tamaño del cerebro y no pasa eso. Sí es verdad que cuando vos practicás algo mucho, la parte del cerebro que se dedica a eso que vos practicaste crece y gana lugar por sobre otras partes. Por ejemplo, un cerebro muy interesante que fue estudiado, con una historia muy loca de cómo ocurrió eso, fue el cerebro de Einstein. Porque el médico el tipo que tenía que hacer, no sé, cuando vos te morís te hacen ciertas cosas antes de mandarte al cajón, no sé, te limpian, no sé, hacen ciertas cosas. Y ese tipo se afanó el cerebro cuando se lo pasaron, le dieron a Einstein, dijo, bueno, tenés que prepararlo para el entierro, y se afanó el cerebro. Es una historia muy fascinante. Bueno, ese cerebro dio vueltas por el mundo, yo ahora creo que está en algún museo. ¿El cerebro? Sí. Creo que en el momento lo cortaron en fetas también, pero bueno, en el momento lo que se vio es que tiene la parte de la espacial, que procesa las cuestiones espaciales, la tenía más grande que lo normal, digamos. Pero eso tiene que ver con la plasticidad que te decía recién. Cuando vos pensás mucho en algo, esa parte del cerebro que se dedica a procesar ese tipo de información empieza a generar nuevas conexiones neuronales con otras partes del cerebro y empieza a crecer. Entonces se ve que de tanto pensar en cuestiones sobre el espacio y el tiempo, la parte del cerebro que procesa ese tipo de cosas le creció. Pero el cerebro de Einstein ya estaba muerto, Einstein. Sí, ¿Sigue habiendo redes neuronales ahí o ya está, se termina todo? No, bueno, sí, puedes ver estructuras. No, hay estructuras. Puedes ver las estructuras del cerebro. Las grandes rutas neuronales las puedes seguir viendo. Sí, puedes hacer. De hecho, se hace eso. Mucho se hace, ¿cómo se llama? Cuando lo cortás como en rodajas, en tajas y se estudia. Hay varios cerebros muy famosos estudiados. Ajá. Uno, bueno, HM. El más famoso tal vez son pacientes neurológicos muchas veces que tienen características muy llamativas. Por ejemplo, el más famoso de todos fue HM, que era un paciente que no tenía memoria. Un médico por error le sacó los 2 hipocampos, la parte del cerebro que te conté donde se forman los recuerdos, y entonces no podía formar nuevos recuerdos a largo plazo. Y ese tipo fue muy estudiado en la neurociencia y cuando se murió su cerebro está recontra reestudiado. ¿Y qué es lo más innovador en la neurociencia? Hoy en día, Sí. me dejas pensando. Yo, si tuviera que elegir, déjame pensar, dame un segundo. Yo creo que tiene que ver con los descubrimientos de cómo nuestros genes van arquitecturando el crecimiento del cerebro a lo largo del desarrollo, que me parece fascinante. Y además, como la genética avanzó mucho, vos hoy en día podés ver, por ejemplo, si vos tenés un cierto déficit,
qué mutaciones genéticas tenés y ves dónde se expresan esos genes, o sea, dónde se activan o no. Entonces podés saber en qué parte del cerebro está relacionada con esa deficiencia que tenés, ¿entiendes? Porque yo digo, esta deficiencia se asocia a tales mutaciones. A ver, ¿dónde se expresan estas mutaciones del cerebro? En tal parte del cerebro. Ah, entonces ve que esta deficiencia tiene que ver con esta parte del cerebro. Como que empezás a inferir los circuitos neuronales para diferentes cogniciones a partir de la genética. Pero esto de, por ejemplo, heredar una habilidad, ¿sería? Hereda facilidades o dificultades para aprender cosas. Por ejemplo, no sé, el ejemplo clásico que me gusta dar es el de Messi. Ajá. Messi tuvo una facilidad para el deporte, pero le metió una capacidad de laburo impresionante. Entonces, y si Messi no hubiera metido esa capacidad ese laburo, no hubiera sido un jugador que es, y probablemente otro con mucho más laburo que él hubiera sido mejor que él. ¿Y los hijos de Messi? Bueno, los hijos de Messi estadísticamente tienen mayor probabilidad de ser buenos futbolistas. O sea que el papá de Messi quizás también hubiese sido... Bueno, estadísticamente sí, lo que pasa es que acá por eso son estadísticas y acá influye mucho también el ambiente de desarrollo y un montón de otras cosas. Pero estadísticamente sí, estadísticamente los buenos deportistas tienen hijos que estadísticamente tienen mayor probabilidad de ser buenos deportistas que una persona tomada al azar de la población. Sí. ¿Y eso no tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de cómo el papá le va enseñando a patear, por ejemplo? No, también, las dos cosas son importantes. Se complementan. Sí, no hay que ignorar ninguna de las dos. El siglo XX, siempre digo esto, las dos grandes tragedias del siglo XX, el nazismo y el estalinismo, las dos grandes genocidios, la Rusia comunista de Stalin y la Alemania nazista de Hitler, fueron dos regímenes políticos que distorsionaron a la ciencia al servicio de una ideología política en sentidos exactamente opuestos. Hitler negó el componente ambiental, decía que todo era genético. Pero Stalin, y esto es menos conocido, sobre todo por el progresismo, Stalin negó la genética, decía que los genes eran una invención del capitalismo para consagrar a la burguesía como dominante del poder, y negó la genética diciendo que era toda una invención, y también todo su discurso político estaba basado en principio, infinita maleabilidad del ser humano. Tenía esta idea de que, bueno, les vamos a hacer educación a todos van a aprender al mismo tiempo, lo mismo, y se van a hacer todos comunistas porque les vamos a enseñar el comunismo, básicamente. Porque, nada, vamos a remoldear el cerebro de todos, total, la genética no importa. Eso, evidentemente, también causó otra catástrofe y los dos grandes genocidios del siglo XX se hicieron distorsionando a la ciencia, uno desconsiderando los genes, otro desconsiderando el ambiente. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué sabemos hoy en día? Que las dos cosas son importantes. Hay que tener en cuenta las dos cosas. Las dos cosas son importantes para explicar la genialidad de Messi o la dificultad mía, por ejemplo, para dar un caso mío, en lectoescritura. Yo tengo dislexia. Ajá. A mí tuve un desarrollo cognitivo típico, pero me costó muchísimo lectoescritura. Y eso probablemente tenga que ver con que tuve mala suerte en la lotería genética. ¿Y cuál fue tu estrategia para estudiar? Bueno, cuando yo era chico ni se conocía la palabra dislexia. Por suerte tuve unas maestras en la primera muy atentas que se dieron cuenta que yo estaba teniendo esa dificultad, le avisaron a mamá. Y mamá me compraba libros de ortografía, compraba los kioscos. A ver, yo vengo de una familia de clase media intelectual. Entonces lo que pasa también en estos casos es que la familia un poco compensa. Te das cuenta por los estímulos que recibís y porque estás rodeado de un ambiente lleno de letras. Lo terminás compensando. Sigo teniendo muchos más errores de ortografía de los que debería tener, dado mi nivel de formación y de lectura. Pero nada, bueno, me desarrollo bien en la vida, digamos, en este aspecto por lo menos. Y entonces me pasó eso. Muchos chicos con dislexia en condiciones mucho más vulnerables, lamentablemente, terminan la escuela primaria sin leer y escribir, que es una tragedia, que es lo que... Pero hoy en día lo que está pasando en la Argentina es que no solo chicos con dislexia, están terminando sin leer y escribir, chicos que no tienen dislexia, por un montón de cuestiones, muchas que tienen que ver con las condiciones deplorables en las que vive mucha gente, pero también muchas veces porque se les enseña mal por negar la biología, el componente biológico en el aprendizaje. Pero fíjate que eso es una referencia, sos profesor. O sea. No, claro, por eso todo se puede compensar. Por eso yo creo que algo lindo, un mensaje lindo y positivo de la neurociencia es que el cerebro es plástico y que puedes compensar las eventuales dificultades que tengas por mala suerte en la lotería genética. Pero no hay que negar que las que existen. De hecho, no hay que negar que existen, entre otras cosas, porque si detectás la dificultad tempranamente en la vida de una persona e intervenís tempranamente, como el cerebro cuando sos chiquito es mucho más plástico, esa intervención va a ser mucho más efectiva que si intervengo cuando soy grande. ¿Y qué cambiarías en el sistema educativo? Un montón de cosas. A ver, ¿por dónde empiezo? Para empezar, desde jardín de infantes ya creo que tiene que haber un juego orientado. Está todo bien con jugar, es una etapa en la vida que tiene que jugar, pero es una etapa en la vida de mucho aprendizaje. El cerebro es una esponja. ¿Por qué esperar hasta los 7 años cuando entran en la primaria para empezar a que los chicos jueguen orientadamente hacia conceptos que van a ser importantes en su formación como alfabetización o conceptos de número, de aritmética básica? Hay muchos juegos muy interesantes que pueden hacer los chicos, muchas dinámicas interesantes para hacer con niños en jardín de infantes, que ya los van ayudando a aprender los conceptos de número, a aprender los conceptos de la lectoescritura, sobre todo a identificar los fonemas del lenguaje,
y que nos permitirían no solo acelerar el proceso de aprendizaje de esos chicos y esas chicas, todos los países que les va bien en las pruebas internacionales estandarizadas hacen esto, ya empiezan en jardín de infantes con este tipo de aprendizajes, pero nos permitirá también detectar a los chicos tempranamente con alguna dificultad. Tiene que ver con esto que te digo, si yo a los 5 años detecto a un chico con dislexia o con discalculia, que es como dislexia pero con números, con una dificultad muy grande para los números, e intervengo tempranamente, entonces esa intervención va a ser mucho más efectiva y le voy a facilitar mucho la vida a ese chico o a esa chica. Pero para poder detectar eso, tengo que ya desde jardín de infantes empezar a hacer juegos que son igual de divertidos que cualquier otro juego, pero que me permiten entender si hay alguna dificultad en este chico a la hora de aprender estos conceptos. Algún desarrollo atípico de este chico o esta chica. No sé, como primer cosa te diría eso. Justo el otro día estuve charlando sobre esto, por eso se me ocurre esto como primera cosa. Bueno, jardín de infantes, en la Argentina muchas veces es casi mala palabra decir que tiene que haber un aprendizaje estructurado. No, jardín es para jugar y nada más que jugar y cantar. Y bueno, está bien, que jueguen, que canten, pero también aprovecha. Hay muchos juegos que son súper divertidos para los niños y que tienen que ver con aprendizajes que después van a ser importantes para su vida. Eso para empezar. Después, me estoy olvidando, no quiero también olvidarme de esto, por supuesto que las condiciones salariales de los profesores, las condiciones edilicias en las que estudian los chicos son en muchos casos terribles y que eso hay que mejorarlo muchísimo, ¿no? Eso no lo dije como primera cuestión porque me pareció medio obvia, ¿no? Entonces medio que lo saqué de lado. Pero tal vez es bueno aclararlo. No es que me estoy olvidando de eso, sino que me parece tan obvio que ni siquiera lo comenté. Estoy tratando de comentar otras cosas que me parecen un poco menos obvias y donde hay un poco más de debate. Como por ejemplo esto, el poco aprendizaje estructurado que hay en los jardines de infantes, que en muchos lugares del país inclusive es mala palabra. Después, en alfabetización hay todo un debate porque se está, creo yo, en muchos lugares del país también implementando métodos de enseñanza de alfabetización que no sirven. Un chico de clase media va a aprender igual, porque como te decía recién, la familia lo compensa. Pero a un chico en condiciones mucho más vulnerables, si no le enseñas bien, no aprende. Y eso es lo que estamos viendo. Esa es la tragedia educativa argentina, que en el país de Sarmiento tenés en muchas regiones del país 40% de los chicos que terminan la escuela primaria sin leer y escribir. Muchas veces por situaciones de mucha vulnerabilidad, pero inclusive así, en esa situación de vulnerabilidad, hay métodos que harían que esos chicos aprendan mucho mejor. En ese sentido, me gusta la analogía con las vacunas. Es verdad que la solución para la salud de las personas es sacar la condición de pobreza, pero mientras tanto, si le das una vacuna, perfecto, peleemos para que le demos vacunas a toda la población. Con la enseñanza de la alfabetización pasa algo parecido. No estoy negando la importancia para la correcta alfabetización de que los chicos salgan de la condición de pobreza, pero mientras eso ocurra, hay métodos que son como vacunas en esta analogía que los ayudan a aprender mucho más rápido a leer y escribir y no terminar la escuela primaria sin leer y escribir, que es una tragedia personal y una vergüenza nacional, porque sabemos cómo hacer para que eso no pase. Andrés, acá en Código Futuro consideramos que nuestro podcast es una cápsula del tiempo. Así que, ¿cuál sería tu mensaje hacia las futuras generaciones? Las futuras generaciones, mi mensaje, ¿qué les diría? A ver, nada, traten de juntar lo lúdico y ¿cómo es lo útil y lo agradable? Que creo que es posible en la vida tratar de encontrar ese equilibrio, que no es todo joda, no es todo trabajo, hay un equilibrio posible y es lindo encontrarlo. Andrés Riesnik, esto es Código Futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, por favor.